Cuando vienes de una familia de tanta tradición arquitectónica, a veces parece que no hay salida. ¿Tienes un recuerdo preciso de cuando dijiste yo sí quiero ser arquitecto? Pues mira, la verdad es que en mi casa no se hablaba más que de arquitectura todo el día. Lo que es muy importante es la arquitectura, y por eso cuando me decías, ¿cuándo te sentiste que creaste tu estilo? Y la verdad es que seguimos en la evolución con las mismas bases de pensamiento. Nos importa mucho el espacio, nos importa mucho crear sistemas que se desarrollen y cómo fluyen, qué queremos hacer, qué queremos proyectar, qué queremos decir. La arquitectura es un diálogo. Le mandas mensajes con tus materiales, con tus colores, con tu luz, con todo lo que tienes que hacer. Toda la noche, entre todos puse a todo el equipo y a las 7 de la mañana le mandé los planos. Que el señor Azcárraga lo quiere ver. Y llegó y me dice, ¿esto lo hiciste en una noche? ¿En cuánto me presentas algo bueno? Dije, caray, yo la fregada. Antara sí fue una apuesta grande de hacer algo diferente, de ir en contra de la corriente. Mientras todo el mundo se estaba volteando a ver a Santa Fe, tú te fuiste a una zona industrial que hoy ya parece que es parte de Polanco, pero hace 25 años no era nada. No era nada, no. Cuando yo hice Antara, yo aprendí muchas cosas y muchas lecciones de la vida que son valiosas. Tú solo te vas creando tu plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces algo grande e importante, tú le generas valor a la zona. Si tú como desarrollador, tú no piensas que lo que tú vas a hacer va a hacer que valga más todo tu entorno, pues estás perdido. Porque entonces quiere decir que vas a devaluar el lugar donde vas. Por ende, tu proyecto, si no aporta nada, se va al demonio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Yoso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo otro de estos grandes episodios con una historia de un mexicano destacado en el que mucha gente ha tenido que ver con su trabajo y estoy seguro que te va a encantar. Así que si hay algo que te sorprende o hay algo que no conocías, déjamelo en los comentarios para saber qué es lo que más te gustó. Hoy tengo como invitado al arquitecto Javier Sordo Madaleno Bringas. Puedes encontrar todo su trabajo en @sordo_madaleno. Javier es uno de los arquitectos y desarrolladores inmobiliarios más influyentes de México y el mundo. Con más de 40 años de carrera, Javier ha transformado el paisaje urbano con proyectos icónicos como Arts Pedregal, Antara, Plaza Satélite y Angelópolis en la ciudad de Puebla, fusionando diseño, funcionalidad y sustentabilidad. Desde 1985, lidera Sordo Madaleno, el despacho de arquitectura, y Soma, dos firmas que han redefinido el desarrollo inmobiliario en México. En esta conversación, Javier y yo platicamos de muchas cosas, incluyendo su evolución de arquitecto a empresario desarrollador. Hablamos de cómo enfrentar a la crisis, hablamos del potencial que tiene México y el desarrollo inmobiliario en general, y también hablamos de las lecciones que ha aprendido de involucrar a sus hijos en esta empresa familiar de tercera generación. Estoy seguro de que esta entrevista te va a dejar muchas cosas valiosas, así que acompáñame a escuchar una gran plática con el arquitecto Javier Sordo Madaleno. Javier, bienvenido a Cracks Podcast. Oye, pues gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Yo feliz de tenerte. He seguido tu trabajo directa e indirectamente por muchos años. He visto el crecimiento brutal en las últimas décadas de lo que hoy es un tremendo grupo inmobiliario, operador de retail y obviamente con sus raíces en la arquitectura. Claro. Entonces quiero que platiquemos de todo este camino, grandes lecciones, transición familiar. Y me gustaría empezar por un lugar que entiendo que es, como dicen quien te conoce, tu happy place. Mi happy place. La Laja. Sí, mi super happy place. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de ese lugar? No, de cuando yo era niño. O sea, a ver, yo llevo la Laja lleva en la familia desde mi bisabuelo. Y entonces ha sido un tema hereditario y yo empecé a ir de niño. Yo jugaba ahí en el campo desde que me acuerdo de montar a caballo de 4 o 5 años y de pues todo ese ambiente de campo. Y la verdad te voy a decir una cosa, es mi happy place porque es realmente donde yo siento que es donde más me identifico con toda mi vida y como que me sirvió mucho a través del tiempo a llegar a ser quien soy. Cuéntame un poco qué es. Este es un rancho que está en Querétaro. Es un rancho que está en Querétaro, que es un rancho que estaba en la familia, era de las tías de o sea, mi bisabuelo tuvo 3 hijas, de las cuales 2 vivían en el rancho y mi abuela fue la única que se casó. Y las 2 que vivían en el rancho cuando se murieron, pues le heredaron mi papá y sus hermanos, porque eran los sobrinos, porque ellas se habían quedado con el rancho.
porque eran las que lo vivían, las titas, les decíamos, y yo me acuerdo de las titas y íbamos ahí todos. Pero yo me acuerdo de la alhaja cuando no había luz, o sea, cuando, por ejemplo, íbamos, o sea, teníamos que ir con quinqués, no teníamos luz. Ya luego vino la primera planta de luz. O sea, tú imagínate de lo que te estoy hablando, de lo que era a lo que soy, ¿no? Ahora, en este lugar, en este rancho, pasaste mucho tiempo, ciertamente, con tu papá, y has crecido pues toda tu vida rodeado en un ambiente de arquitectura. Así es. Cuéntame cómo fue tu niñez, tu primera exposición con la arquitectura. ¿Cómo veías tú este mundo? Pues mira, la verdad es que en mi casa no se hablaba más que de arquitectura todo el día. Mi mamá le encantaba las cosas de diseño, venían a comer, eran muy amigos de Luis Barragán. Por ejemplo, mi papá fue el arquitecto que más proyectos hizo con Luis. De hecho, en la exposición de Luis Barragán, todas las maquetas que ves dice con Juan Sordo, con Juan Sordo. Luego, por otro lado, un personaje súper interesante que es Chucho Reyes, que realmente fue el inspirador de Luis Barragán, o sea, el que realmente de donde saca Luis la arquitectura de él, digamos, de los colores y de los grandes paños, vienen de Chucho Reyes. Chucho Reyes es ese gran pintor mexicano que te acuerdas que hacía gallos y eso. Y cuando tú ibas, y si vas a tu casa de Milán, ahí en el centro, digamos, esa casa te encuentras pues ahí los muros de color y las celosías como las de Luis. Y de ahí realmente te quiero decir, entonces esa época, Luis, Chucho Reyes, por ejemplo, yo lo conocí muchísimo porque pues ya estaba grande, estaba en silla de ruedas y su sobrino lo llevaba a mi casa y él me lo dejaban en la tarde. Y el sobrino era muy simpático y de repente decía, ¿qué hago con el tío? Y se la pasaba el tío muchas tardes allá en mi casa, con mi mamá platicando y conmigo. Y la verdad, no sabes todo lo que me inculcaron un poco de la relación y de la visión del arte, ¿no? Y de la vida y la relación como con esa parte diaria de a través del diseño, de cómo generas emociones y de cómo realmente influye en tu vida y cómo hace que tu vida sea mucho más bonita y más agradable, ¿no? Cuando vienes de una familia de tanta tradición arquitectónica o en alguna profesión, a veces parece que no hay salida. Uh-huh. ¿Tú tienes un recuerdo real, preciso, de cuando dijiste yo sí quiero ser arquitecto o fue algo que estaba? No, fíjate. Lo tengo más o menos porque sucedió una cosa. A mí desde que a mí en lugar de regalarme un coche, me regalaban un cuaderno con 40 plumones. O sea, toda mi vida el tema era el diseño y das de cuenta que me enfermaba y me regalaban barcos de armar. O sea, no todo tenía que ser con el tema de creatividad. Entonces yo fui creciendo en esa onda y la verdad, pues te voy a decir, muy contento toda mi vida y nada. Pero sí llegó un momento cuando yo tuve 16 años que dije, ¿querré ser arquitecto o no? ¿Se me va a dar o no? O sea, porque ya como que mi mundo me empujaba ahí, ¿no? Y luego a mi papá también le gustaba mucho la idea, porque José Juan, mi hermano, que murió cuando yo era joven, realmente no fue arquitecto y para él fue como una cosa que, ¿cómo se llama? Que no le gustó en su vida, ¿no? Y a mí como que me tenían un poco metido ahí y hubo un momento en que reaccioné así como que dije, no, pues a lo mejor yo no quiero ser arquitecto. O sea, no estoy seguro, déjenme tranquilo. Entonces, fíjate que me fui a ver a Ricardo Legorreta y le dije, oye, Ricardo, a ver, me traen todos locos ahí con no sé qué. Entonces quiero meterme, pero no en la casa de mi papá, no en mi despacho, en el despacho de mi papá, sino prefiero venirme aquí a ver un poco cómo es este mundo. Y entonces estuve trabajando ahí un tiempo. En el tema no sabía nada, yo iba en prepa todavía. No sabía nada de arquitectura y me metí un poco al tema de las maquetas. Y luego, claro, con mi papá visitaba muchas obras y todo esto. Y entonces ahí ya finalmente fue cuando dije, bueno, yo creo que sí me gusta y me metí. Cuéntame de esta experiencia que narras de cuando entraste a la oficina con tu papá por primera vez, una oficina vacía y que dices que tenías miedo de que no lo iban a llenar. Pues sí, bueno, es que te voy a decir una cosa. Bueno, pasa que teníamos las oficinas en Leibniz y ya mi papá estaba pues un poco enfermo, o sea, él le dio cáncer de próstata
Y entonces, pues la verdad es que dentro de ese periodo, justo nos tocó que empezó a construir su casa en Reforma, porque vendió la casa antigua. Y entonces que ahora yo es donde estoy viviendo. Ya te contaré esa historia, pero bueno, el asunto es que estábamos en obra y la casa la levantamos mucho y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos la oficina abajo en el jardín? Y yo con mi papá enfermo le dije, oye, vamos a hacerla ahí, porque tú estás o sea, ya no estás tan ágil para moverte y ahí vamos a estar abajo de ti y podemos subir y bajas tú también. Entonces, la verdad que le hice su oficina y los primeros años sí fue. Y en esa época, te digo, éramos, pues, ¿qué te diré yo? Porque la oficina se dividió en aquella época en dos. Se hicieron la oficina con Pepe Vigers y Augusto Álvarez, que se hizo el corporativo Bancomer, que está en el sur. Y entonces, y un par de proyectos más. Y luego yo me quedé realmente solo en la oficina de mi padre. Y entonces éramos, ¿qué te diré yo? 18 gentes, más o menos en esa época. Y la verdad, cuando llegamos ahí y nos paramos el primer día que nos paramos, dijimos sí. Yo dije, puta, para llenar esta oficina, qué barbaridad. Va a ser un reto brutal. Pero fíjate que la verdad tuve mucha suerte y las cosas fueron dando. Tu papá muere cuando tú eres muy joven. Sí, yo tenía 28. ¿Cómo fue el tiempo que sí trabajaste con él? Dices que te inculcaba mucho y hablaba mucho de la relación con las emociones y el arte. ¿Cuál crees que fue la lección que hoy más recuerdas de ese tiempo profesional con tu padre? Pues mira, yo te diría una cosa. Realmente era una gente que vivía la arquitectura, que lo que le encantaba era el espacio y que era un gran promotor. Entonces, digamos que yo de mi padre, yo creo que saqué esa parte de combinación de promotor y arquitectura, ¿me entiendes? Y yo creo que esa es la que más le aprendí. Pero te diría que esas épocas fueron maravillosas porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer la casa, bueno, que fue después, digo, donde era mi oficina. Yo fui como que el único arquitecto involucrado con él en ese proyecto y fui el que hice todo, ¿no? Y la verdad la disfrutamos mucho. Él era una gente muy abierta, muy propositiva y luego también te oía mucho. Entonces eso para mí siempre ha sido muy importante. Él me daba espacio, me dejaba plantear mis ideas, ¿me entiendes tú? Él tenía las suyas, yo tenía las mías, pero no nos confrontábamos y pensábamos muy similar. Y hubo un par de proyectos grandes que no se hicieron, que hubieran estado bien para que se hubieran hecho, uno era la esquina de Arquímedes y Reforma, que era un proyecto ahí que tenían una época para hacer unos departamentos Banamex, que nunca lo hicieron otras gentes. Lo acaba de hacer Tresalia, ¿no? Bueno, no, lleva muchos años. Ya está, es la punta, lo hizo, ya no recuerdo quién lo hizo, pero es justo la punta enfrente del Hyatt. Y ahí era el proyecto y era un proyecto muy ambicioso, pero finalmente no lo hicimos juntos. Y de ahí lo que sí hice un par de cosas con Soriana, que hicimos un par de tiendas de Soriana que le estábamos metiendo una nueva tecnología de cómo hacer la arquitectura y de cómo hacerlas más eficientes. Entonces fue muy divertido. Esa época los hizo muy amigo de don Paco Martín Bringas y ya sabes, de todos ellos en Torreón. Yo volaba a Torreón un día sí y otro también. Y la verdad había gente muy, muy interesante y fue una época, pues te diría difícil, ¿no? Pero difícil. ¿Por qué difícil? Pues mira, porque mi padre ya estaba grande, él era un gran arquitecto, era uno de los arquitectos más importantes de México, pero estaba enfermo, digamos, estaba un poco tocado y yo estaba muy chavo. Entonces era difícil porque ese tema, pues a mí me conocía la gente, pero no tenía, ¿me entiendes?, las canas ni la experiencia para poder plantarme en muchas cosas. Y entonces fue una etapa que honestamente fue difícil, pero ahí hubo una gente que para mí fue el que me inició en todo este tema, que me apoyó muchísimo, que fue Emilio Azcárraga. Porque fíjate, cuando mi padre ya estaba muy enfermo al final, de repente me hablan un día de parte de Emilio Azcárraga porque íbamos a hacer el centro de prensa del Mundial. Y entonces me citan en una casa en Reforma y ahí de repente me dicen, bueno, a ver, es que nos quedamos con el terreno de al lado del Hotel Presidente y ahí va a ser el centro de prensa del Mundial. Pues qué bueno. Y lo va a hacer David Serurco, no sé quién. Pues qué pena porque me hubiera encantado.
Entonces, total, el caso es que por alguna razón ese día él no puede llegar a la junta y esta gente que estaba ahí en la reunión conmigo me dice, oye, pues es que tengo que presentarle esto mañana a Emilio. Y le dije, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? No, pues mira, un centro de prensa que tiene, ¿me puedes decir qué hay que hacer? Sí, te lo doy ahorita. Bueno, pues órale, eran las 4 de la tarde. ¿Para qué horas lo necesitas? Para las 9 de mañana. De mañana. Ah, pues órale, hecho. Entonces agarro, me regreso a la oficina, le digo a todos, hablen, nos quedamos hoy a dormir aquí. A ver, esto es el 84, 85. Sí, exactamente. No hay computadoras, no, era todo a mano, 85. Y entonces toda la noche le dimos, entre todos puse a todo el equipo y a las 7 de la mañana le mandé los planos. Y entonces cuando llegué, ya pues de repente me hablan que el señor Azcárraga lo quiere ver. Yo la verdad no lo conocía, ese día lo conocí. Y llegó y me dice, ¿esto lo hiciste en una noche? Dije, sí, lo hice en una noche. ¿En cuánto me presentas algo bueno? Dije, ah, caray, yo voy a la freída. ¿No? Pero bueno, la verdad que te voy a decir, entonces en ese momento me dijo, no, necesito que me presentes algo en 2. Le dije, yo en 2 semanas le tengo un proyecto con maqueta y todo. Entonces le hice el proyecto, le hice la maqueta. ¿Y cambió mucho del proyecto que hiciste esa noche? No, fíjate que no mucho. La verdad es que no había mucho, el terreno era muy caprichoso y pues tuvimos ahí, ¿qué te diré yo? Como que no había muchas cosas que pudiéramos hacer. La realidad, lo que yo le propuse a Emilio era que el centro de prensa iba a durar 2 meses y que finalmente ese edificio iba a estar hecho. Entonces, que tenía que conectarse con los estacionamientos del Hotel Presidente para que pudieras tener comunicación y que los pisos tenían que corresponder con el Hotel Presidente para que si en un momento dado pudieras hacer algo comercial, pudiera estarse conectando ahí porque ibas a usar el centro de prensa 1 mes y todo lo demás. Y eso fue por lo que yo gané el proyecto, ¿no? Pero sin embargo... ¿Que lo viste como parte de algo más? Pues lo vi como una solución porque tú cuando estás haciendo un edificio de un centro de prensa que finalmente, te voy a decir una cosa, acabó siendo museo. O sea, fue el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Porque a Emilio le quitan la concesión del Tamayo en esa época y entonces se refugia en lo que era el centro de prensa. Bueno, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Pero en ese momento para mí fue muy interesante y yo iba con mi padre que ya estaba muy malo y me decía, hombre, Javier, está dificilísimo que te den ese edificio, no te lo van a dar, está complicadísimo. Y la verdad, te voy a decir una cosa, el total que trabajé mucho, presentamos, el día que llegué nunca se me olvidó, veníamos subiendo así yo con mi maqueta y David Cerur con la suya, los dos así, y nos encontramos en el elevador, llegamos los dos, nos sentamos, oye, qué padre está tu proyecto, y no, y el tuyo, qué bueno, y todo el mundo así por dentro, ya sabes, chíngara. Yo no me imaginé que nos fuera a juntar ahí, ¿no? En la antesala y esperando, ¿no? Total que dice, que pase Sordo. Dije, ay, pues, bendito sea Dios. Entonces ya pasé yo. Ya le enseñé el proyecto, le enseñé vio todo. Agárrate, dígale al señor Cerur que ya se va que tranquilo, vamos a hacer el proyecto del señor Sordo. Ya ni lo vio. Entonces sí fue como para mí una suerte. Y fíjate que me lo dieron, haz de cuenta que el 25 de marzo y mi padre murió el 12. O sea que fue como una cosa ahí mala. Digo, me hubiera encantado que lo hubiera visto. Cuando muere tu papá y te quedas ahora sí a la cabeza del despacho, 28 años, tu primer gran proyecto te lo están por dar. ¿Cómo te subes a ese nivel? Que tal vez te hubieras tardado 5 o 6 años más en agarrarlo suavecito. Pues mira, la verdad que sí, fue mucha suerte todo el tema porque pues obviamente, además Emilio a su forma fue, a ver, tú te encargas, yo no quiero pleitos, yo no quiero la constructora, ahí está, tú te organizas y a mí me entregas en 8 meses. Entonces, bueno, te puedo platicar horas de anécdotas de todo lo que pasó porque pues obviamente había muchos temas cuando empecé a hacer el proyecto, cómo era y por ejemplo, en esa época había varios asesores de Emilio en arquitectura, entre ellos Marco Aldaco. Entonces, por ejemplo, pero Aldaco era otra cosa, era como de playa, palapa, colores, etcétera, ¿no?
Y entonces, pues dentro de todas las cosas que pasaban, de repente llegaba Emilio y me decía, oye, es que ahora quiero que Aldaco pinte las fachadas y no sé qué. Entonces de repente yo decía, híjole, ¿cómo hago? No, porque no era fácil el tema. Y sin embargo, fui encontrando fórmulas. Por ejemplo, para resolver el tema de la pintura de la fachada, hice la fachada en concreto y conseguí un pigmento rojo y por eso era el edificio rojo, ¿te acuerdas? Entonces, finalmente, para que no lo tuvieran que pintar. Digo, era la única forma de solucionar ese gran problema que se me presentaba, que era cómo iba yo a decirle, o sea, que que iba a llegar alguien a pintarlo de color. Entonces dije, ¿cómo resuelvo ese problema para que no se tenga que pintar? Entonces lo hice de concreto y lo hice con color para que ya no hubiera que. Entonces ya cuando le enseñé el precolado y los colores, me dijo, no, pues sí, no se puede pintar. Tienes toda la razón. Este ejemplo, y ahora antes de entrar al aire estábamos hablando de otra situación en la que estás involucrado actualmente, me habla de un lado tuyo que tal vez no es el primero que se ve en un arquitecto, tal vez en un desarrollador inmobiliario, que es la habilidad de negociar, de entender los intereses de las diferentes partes y de conciliar. Uh-huh. Esta creatividad tuya, esta habilidad de moverte a veces tras bambalinas, ¿cómo la desarrollaste? Híjole, ¿qué decirte? Pues mira, a base de la necesidad es la parte yo creo que siempre necesité, porque justo al yo ser quien era, hijo de mi padre ¿me entiendes? Con un prestigio tan grande, pues eso me abría muchas puertas, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo la gente todavía pues no confiaba en mí o no sabía, entonces yo tenía que poner mucho en la mesa para ir logrando mis propósitos. Y yo sabía que en aquella época, por ejemplo, si yo quería hacer un tema comercial, pues yo tenía que ir a buscar el terreno. O sea, yo decía, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, el Patria. Entonces yo iba a ver a don Ángel Lozada, ¿me entiendes? Y le decía, oiga, don Ángel, vengo a proponerle que yo le voy a armar el tema del Patria. Y así, y esa fue como que la forma para hacer, pero siempre, fíjate que mi driver, o sea, lo que más me empujó a mí era las ganas de crear buena arquitectura, más que de hacer negocio. O sea, mi rollo siempre fue el cómo puedo hacer yo, meterme a hacer este proyecto, y para mí la parte primera era siempre el diseño, lo que tenía que pasar, lo que tenía que suceder, y luego ya hablábamos de lo que pudiera venir después. Has dicho que hoy el arquitecto no solo construye casas bonitas o cosas bonitas, sino crea experiencias, y parece que eso lo entendiste muy temprano en tu carrera. Así es. Mira, cuando yo empecé éramos mal vistos, digamos, los arquitectos que pensábamos en otra cosa. El arquitecto en aquella época de imagen era un hombre pues con su mochila y nunca usaba corbata, era como despistado, ¿no? Como que era bohemio, era artista, ¿no? Y la realidad es que cuando empieza a caer, y digamos yo, donde me fui adelantando a mi época, es que en mi época todos los arquitectos andaban en la parte del artista, y yo de repente empecé a pensar, bueno, aquí lo que sucede es muy fácil. Cuando alguien me da un edificio de oficinas, primero tiene que ser un buen edificio de oficinas. Segundo, tiene que funcionar perfecto. Tercero, tiene que ser eficiente. Entonces, yo siempre soñé, desde que empecé, mi sueño fue crear una compañía. O sea, yo no quería ser el arquitecto individualista, solo yo, sino yo vi como que desde el principio mi foco fue cómo logro hacer una compañía profesional fuerte, que cubra todos los aspectos, porque yo me acuerdo que de repente en aquella época yo iba, por ejemplo, en el presidente de Cancún, pues yo fui residente y estuve ahí en los últimos 3 meses de entrega de la obra, por ejemplo. Y yo me acuerdo de todos los problemas que pasaban pues porque los planos en aquella época se hacían todos así, con grafos y la cosa, y todo lo que tardaban, los detalles y lo difícil que era, y luego de repente se iban cosas. Entonces había siempre, y luego teníamos muchos problemas porque de repente se equivocaba el constructor o se equivocaba. En esa época aparece ¿cómo se llama? El project manager, que no existía. Hasta esa época construía la constructora y el arquitecto, y en esa época aparecen los gerentes de proyecto, que no existían. Y eso vino a cambiar un poco todo el esquema. Y yo siempre
pensé que era muy importante tener realmente un equipo sólido, un equipo que tenga muchos años de historia contigo, que te conozca, que sepa lo que tú traes entre manos y que tenga la calidad y el potencial de resolver los problemas que se te presentan. Entonces, para mí esa parte fue como muy importante. ¿Cuándo crees que definiste tu estilo? Pues fíjate que yo creo que lo seguimos evolucionando. O sea, yo creo que eso nunca se acaba. Estoy ahorita por terminar mi casa, la casa de la que te dije que vendió mi padre, pues yo la recompré a los 10 años a la gente que se lo vendió porque me gustaba mucho el lugar. Yo ahí había nacido, ¿me entiendes? Viví hasta los 20 años. Estuve 10 que la vendieron y algún día un amigo mío me llevó ahí a la casa. Me dijo, vela, ve, pues estaba cayendo la pobre. Entonces le dije a la señora, oye, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Total que me hice de una fórmula ahí para poderla comprar. No tenía dinero para pagársela, pero bueno, ahí me organicé con ella que se la podía pagar en tiempo. Y la verdad fue uno de los aciertos más grandes que hice en mi vida. Y luego entonces cuando tiré la casa de mi padre, que la tiré completa, mi mamá estaba muy sentida conmigo porque dijo, ¿cómo tiraste la casa de tu papá? Le dije, mamá, yo no voy a vivir en tu cuarto, o sea, como que me friquea de estar ahí como en la casa de mis papás, o sea, como que no. Dije, ni modo. Ya luego cuando ya fue a la casa me dijo, ya lo entendí, tenías toda la razón. Pero yo creo que fue una época bonita y entonces luego ya de 20 años decidí tirarla hace 3 años. ¿La tuviste vacía? No, ahí viví. Ah, ¿viviste en la casa? 30 años en la casa, con la nueva que hice en aquella época. Y ya hace 3 años, pues ya se casaron mis hijos, se fueron todos, ya, entonces estamos Ana Paula y yo, entonces dije, pues vamos a hacer una casa como para ti, para mí. Entonces tiré empecé por remodelarla, pero no encontré finalmente y la tiré completa. Y ahorita estoy a punto de terminarlas. Y esa ha sido de una de las decisiones más bonitas que he tenido en mi vida, porque claro, no sabes lo difícil que es hacerte una casa a estas alturas, la responsabilidad que eso lleva. Y por otro lado también, pero tú no sabes lo divertido que estoy, como casi que no quiero que se acabe el proceso creativo, porque me he divertido muchísimo y lo he disfrutado. Cuéntame un poquito cómo se van tus hijos y ahora te estás haciendo tu casa de pareja, que mucha gente decide irse a un departamento, ¿no? Así es. ¿Cómo se ve la casa en la que quieres vivir tal vez el resto de tus días? Pues ya te la enseñaré, pero mira, la verdad es que tiene muchas cosas. Sobre todo yo lo veo como 2 cosas. La primera, que sea muy sencilla para nosotros y muy cómoda, ¿no? Y que te muevas muy fácil. Pero la segunda es que me interesa que vayan mucho mis hijos y mis nietos. O sea, me interesa como que sea un lugar de reunión para que cuando, ¿me entiendes? Cuando yo esté más grande, seguramente pues pasen por ahí. Entonces es como un poco, le puse bastantes actividades de cosas para que vayan ahí, que naden, que esto, que el otro, ya sabes, que hagan, en fin, para poderlos tener, que cuando tomen clases, pues que pasen por ahí. Es como el campo de los sueños, ¿no? Exacto. Si lo construyes, van a venir. Exactamente. ¿Cuál es tu proceso creativo? Porque bueno, hoy tienen todo tipo de desarrollos, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles. Cuando te llegan tal vez con un terreno, un brief, una lista de requerimientos, así como llegó el Tigre, ¿qué es lo cómo empiezas a pensar en qué es lo que puede pasar? La primera parte yo creo que es el contexto donde estamos, ¿no? Hoy estamos trabajando en todas partes del mundo, estamos haciendo proyectos en Arabia, estamos haciendo proyectos en Sudamérica, en muchos lados. Entonces, la verdad, lo que es muy importante es la arquitectura y por eso cuando me decías, ¿cuándo te sentiste que creaste tu estilo? Y la verdad es que yo te diría que seguimos en la evolución con las mismas bases de pensamiento, porque somos de que creamos, nos importa mucho el espacio, nos importa mucho crear sistemas que se desarrollen y cómo fluyen, ¿me entiendes? Nos interesa toda esa parte creativa. Entonces, lo que primero hacemos es analizar realmente
el contexto, qué queremos hacer, qué queremos proyectar, qué queremos decir. La arquitectura es un diálogo. La arquitectura es simplemente tú te estás expresando y le estás diciendo a la gente, y la gente que tiene visión lo siente y lo ve, y la que no tiene lo siente, ¿me entiendes? Y llega a un lugar y le mandas mensajes con tus materiales, con tus colores, con tu luz, con todo lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ahí es donde pues, por ahí empieza, ¿no? Y luego yo creo que vienen, ya dependiendo del tipo de proyecto, ya le vas agregando otras o le vas quitando otras cosas. Por ejemplo, si estás hablando de una casa, pues estás realmente haciendo el sueño de tu cliente que estás trabajando con él y tú tienes que irlo llevando en ese proceso, pero él también tiene que tener su personalidad reflejada en su casa, porque no vas a hacer todas las casas como tuyas. Entonces, cada quien tiene que tener su casa. Eso a lo mejor en el punto más sencillo que puede ser, que no es forzosamente el más sencillo. Yo creo que al contrario. Al contrario, puede ser de los más difíciles, pero también cuando estás haciendo un proyecto de usos mixtos, pues también un poco tienes que ver qué le quieres decir a la gente, ¿no? Y yo un poco, la verdad, tuve la suerte que, como te comentaba, yo iba a buscar a los terrenos me buscaban a mí. Entonces yo cada vez que quería hacer algo, fui siempre a buscar qué proyectos podía hacer, ¿no? Y ahí yo generaba un poco ese programa de qué tenía que ser. Y como tenía bastante experiencia por tantos años de estar metido en esos proyectos, pues muchas veces sabía yo más hasta que los promotores. Realmente en aquella época no había los grandes promotores inmobiliarios que hay hoy. En aquella época era todo como el señor que te mandaba a hacer su proyecto, pero ya no era como que había compañías inmobiliarias como las hay hoy, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me ayudó fue poder plasmar, o sea, tener la idea conceptual de qué quería yo hacer y que luego se pudiera realizar. Y la siguiente, que también ahí es donde empezamos con la parte de comercio, que es cuando había que poner que tú, pues ya que hiciste todo esta envoltura, entonces ahora la tienes que poner adentro las cosas que valen la pena. O sea, ahí tienes cosas muy importantes porque tú cuando tienes este contenido, como fue, por ejemplo, cuando hicimos Santara, por primera vez el primer centro comercial que era abierto, bueno, fue Plaza Universidad, pero lo cerramos por el tema de la polución. Y ya después yo regreso un poco a ser el primer centro comercial abierto, calle y sin tiendas ancla, por ejemplo. Santara es un proyecto creo que muy disruptivo por varias cosas. Uno es que era abierto, que no tenía tiendas ancla. Y otro es que mientras todo el mundo se estaba volteando a ver a Santa Fe, tú te fuiste a una zona industrial que hoy ya parece que es parte de Polanco, pero hace 25 años no era nada. No era nada, no. Pero fíjate, todo eso viene de que yo estaba, yo le hice a Don Ángel el proyecto del Patria, del Patria, porque mi padre le intentó varias veces a lo del Patria. Y la realidad es que fue un tema complicado porque el Patria había sido escuela, que era de los jesuitas. ¿Te acuerdas que si el terreno era donado había muchos temas? Y luego el otro tema es que no tenía uso del suelo. Entonces, durante muchos años se intentaron muchas veces hacerlo, pero cuando se revisó el programa de Polanco de ya regularizar todo y hacer una zona ya clara con un desarrollo claro, pues ahí fue la oportunidad y en esa época me tocó a mí, digamos, estar ahí por ahí en la vida, ¿no? Y entonces yo fui a ver a Don Ángel y le dije, oiga, Don Ángel, yo le hago el proyecto. Y entonces fui a ver en esa época a Alberto Valleres y le ofrecí, ¿no quieres poner un palacio ahí? Y me dijo, no, ahorita no. Ok. Entonces, bueno, ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero finalmente no nos pusimos de acuerdo. Y luego, entonces yo dije, ¿qué hago? Ya tengo los permisos, ya tengo a Don Ángel y me fui a Nueva York y firmé con Saks Fifth Avenue, que venía Saks ahí al Palacio Hierro. Nada más que luego toca el error de diciembre, ¿te acuerdas de Ernesto Zedillo? Y que se devaluó el peso. Y entonces Don Ángel me llama y me dice, hombre, Javier, pues nosotros ahorita no vemos el tema de desarrollar un proyecto como este con la situación que estamos viviendo. Ya traían 3 sótanos excavados. Estábamos en el tercer sótano. Y entonces el único realmente que lo podía comprar era Alberto. Y yo con Alberto tenía muy buena relación y la verdad te voy a decir una cosa, ya habíamos hecho varios proyectos juntos,
tenía una gran relación con él y él ha sido otra de las grandes gentes que me apoyaron muchísimo en mi carrera. Y entonces cuando yo llegué a verlo, pues le presenté el proyecto. Finalmente también logré que entrara a Satélite, porque no en Satélite al principio no había entrado y entonces Liverpool no quería que entrara. En fin, había mil historias. Pero finalmente en lo que acabé logrando fue poner de acuerdo a don Ángel y a Alberto Balleres en que hicieran la transacción y entonces se volvió Palacio. Dime algo, Javier. Estás en un proyecto que Molière 222 es probablemente el proyecto más grande en el que te has involucrado hasta ese momento. Y todo parece que se va al carajo. ¿Cómo reaccionas tú en este momento? Pues mira, la verdad es que no había otra. Había un solo cliente que era Palacio. Yo tenía que ingeniármelas para que ya había habido intentos de ponernos de acuerdo y habían fracasado. ¿La sufriste? Había mucho estrés en tu vida. ¿Qué estaba en juego? Pues mira, la verdad que el proyecto, que era mi primera promoción grande, bueno, después de Angelópolis, la primera promoción grande en la ciudad, porque había hecho ya Angelópolis en Puebla, y estaba en juego, pues realmente que yo estaba en obra en el tercer sótano, y entonces pues yo estaba viendo cómo me quedaba con Saks, porque a mí Saks me parecía un hitazo en México. Y de hecho hubiera sido, pero finalmente en aquella época el Saks estaba en renta. O sea, le pagaba renta a don Ángel. Y bueno, con la situación de la economía y todo eso, pues don Ángel se desanimó realmente, ¿no? Y bueno, la verdad te voy a decir una cosa, me puse las pilas, usé todas mis temas, empezando porque hay una anécdota muy bonita, empezando porque el edificio que hice fue un triángulo y este es el que está ahí, ¿no? Y fue muy bonita porque cuando Alberto compra el proyecto, llama a unos asesores americanos y le dicen, oiga, pero señor Balleres, el triángulo, la verdad, no es eficiente. ¿Por qué? Porque mire, tiene plantas muy grandes, plantas muy chicas, y entonces, pues la verdad, eso no es eficiente. Tendría que ser un edificio de plantas grandes y así para que fuera eficiente. Y yo, la verdad, entonces le digo, entonces ya llegamos y hay una junta de consejo con don Alberto ahí y me dice alguien entrando, oye, pues ten cuidado porque yo creo que hoy sí la traes muy difícil porque ya le dijeron que tu triángulo no funciona. Dije, pues bueno, ni modo. Yo la verdad ya había oído y llegué preparado a la junta. Entonces lo que hice fue que de repente yo les llevé, dije, miren, a ver, muy fácil. Aquí hay 14,000 metros cuadrados que son los que se pueden hacer. Entonces, yo puedo hacer o 7 pisos de 2,000 metros así rectangulares, que son en 7 niveles un edificio, una cajita de zapatos, o puedo hacer una cajita de 1,000 metros por piso de 14 pisos o de 14 pisos de altura, que pues tampoco dicen nada. Y entonces le dije, aquí lo que yo siempre pensé era lo siguiente. Y entonces ahí me estaban atacando todos, ya sabes, como que no, que esto, que lo otro. Y entonces de repente yo les dije, a ver, pero entiéndanme. En el caso de ustedes es muy fácil. Los pisos de abajo, que son grandes, los usa Peñoles. Los pisos de en medio los usa Val. Y los pisos de arriba son tus oficinas, Alberto. Allí tienes entonces tú no colindas con nadie al lado. O sea, una oficina tuya abajo, tienes muchos vecinos. Aquí, 360 grados de vista. Y en ese momento dice el licenciado, pues fíjense lo que es la vida. Como que me está empezando a gustar la idea del triángulo. Y auténticamente esa fue la razón por la que finalmente se pudo hacer el edificio triangular y fue un éxito. Y luego todavía ahora, después con mucho cariño, don Alberto me habló y me dijo, oye, lo quiero crecer, ¿cómo? Porque querían crecerlo, ¿no? Y la verdad, pues después de ver 1,000 opciones de cómo crecerlo, lo seguimos creciendo hacia arriba, el mismo triángulo, ¿no? Entonces esa fue una historia realmente con él muy especial para mí. Y regresemos a Antara.
Antara sí fue una apuesta grande de hacer algo diferente, de ir en contra de la corriente. Así es. ¿Cómo piensas en estas oportunidades? Y hoy estás con un plan, y vamos a hablar más adelante, de Reforma Colón, en la Colonia Guerrero, construyendo la torre más alta de Latinoamérica. No sé si de Latinoamérica o de México, sí, pero lujo, no necesariamente lo que se relaciona con la Colonia Guerrero. Ya. Pero tú estás viendo un futuro a 30 años en el que el mundo cambia. Háblame de la decisión de Antara. Mira, Antara sale de, pues realmente nos juntamos 4 gentes para hacer ese proyecto. Y la verdad empezamos a trabajar juntos. Estaba Marcos Faslich, Neil Bloom, ¿cómo se llama? David Serur y yo. Y bueno, empezamos los 4 y fuimos trabajando. Y la verdad es que ellos me llamaron a mí porque decían, bueno, este es como que el hombre que le entiende más al comercio ahorita en México. Y la verdad que era así en ese momento. Y yo lo que les dije es, miren, el problema que tiene hoy México es que no caminamos y no hay calles. Entonces, Mazarik es una calle, pero tiene muchos espacios entre y no caminamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo podemos hacer algo atractivo? Pues tenemos que olvidarnos de tener tiendas ancla. Ya Liverpool y Palacio están en Polanco. O sea, ya ¿para qué vas a tener un segundo Liverpool, un segundo Palacio? Eso ya no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que hacer el lugar que tú el sábado digas, yo quiero ir ahí. ¿Por qué quiero ir ahí? Pues porque está agradable, porque estoy en el sol, porque me siento, porque tengo fuentes, porque tengo ruido del agua, porque tengo donde comer. Y ese fue donde nació el concepto, ¿no? Y luego, por otro lado, yo siempre vi el potencial de la zona muy, muy importantemente, y sobre todo, fíjate, que fue una cosa muy rara. Nosotros, si tú te fijas en el proyecto Master Plan de Antara, cuando yo empecé, atrás de mí estaba la Uniroyal, no estaba... Estaban las levaduras, estaba Bayer, o sea, eran puros plantas. Entonces, cuando yo hice el plan maestro y eché los edificios a la calle de atrás, mis socios americanos en aquel Walton, que al final nos quedamos Walton y yo en esa etapa, Walton me decía, oye, no le entiendo. ¿Por qué los edificios? Si la calle principal es Ejército Nacional. Yo les decía, no, es que esa es la lateral. Nosotros estamos en la lateral de Ejército Nacional. Sí es nuestra calle más visible, pero no es nuestra entrada. Nuestra entrada va a acabar siendo por atrás. Y la verdad, te voy a decir una cosa, tuve la suerte de tener esa visión y los edificios los coloqué atrás. Y hoy la calle de Cervantes Saavedra, con los museos, con los edificios, es una super calle y es la mejor entrada. Y era mucho mejor que la otra, pero en aquella época no se veía. Y luego, por otro lado, yo siempre pensé que Antara se volvería el centro, el centro urbano de esa nueva zona que iba a desarrollarse. Nosotros, yo te voy a decir, yo fui en esa época, Andrés Manuel era jefe de gobierno y yo estuve batallando mucho con él para que me dejara hacer el paso de desnivel. Finalmente, cuando él ya se va a buscar la presidencia, se queda Alejandro Encinas. Y entonces finalmente con Alejandro logré que nos dieran la oportunidad de hacer el paso a desnivel y nosotros donamos el paso a desnivel de Molière porque yo lo que quería era que se sintiera, yo de hecho le puse Antara Polanco, ¿me entiendes? Si no estábamos en Polanco, pero bueno, era la forma de poder hacer. Entonces yo dije, tengo que hacer el paso a desnivel para que pases, para que fluya, porque Ejército Nacional siempre fue creado como una barrera que dividía Polanco de lo industrial. Entonces aquí realmente lo que sucedió fue que nosotros, pues, ¿cómo rompíamos esa barrera? Pues metiendo esto y luego haciéndolo peatonal, ¿me entiendes? Haciendo que fuera una calle y que caminaras. Y la verdad, hubo mucha gente me tardé muchos años en poderlo hacer. O sea, tardamos casi de que compramos el terreno a poderlo hacer como 10 años. O sea, fue una apuesta muy difícil y muy dura, pero finalmente creo que le dimos muy bien, ¿no? ¿Qué tomas en consideración cuando estás haciendo estas apuestas tan grandes? Digo, si bien el terreno te sirve como un stop loss, vamos a decirle, pues no podrías realizar el valor completo si no desarrollas este plan, si no rompes la barrera, si no
si no se materializa este sueño. ¿Qué es lo que tomas en cuenta cuando estás diciendo voy a comprar 27 lots? ¿Cuántos compraste ahorita para...? Sí, 49. 49 lots para el centro. Bueno, pues es que fíjate, el tema es una cosa muy importante. Cuando yo hice Antara, yo aprendí muchísimo, muchas cosas y muchas lecciones de la vida que son valiosas. La primera es que, honestamente, tú solo te vas creando tu plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces algo grande e importante, tú le generas valor a la zona. Si tú como desarrollador, tú no piensas que lo que tú vas a hacer va a hacer que valga más todo tu entorno, pues estás perdido. Porque entonces quiere decir que vas a devaluar el lugar donde vas y por ende, tu proyecto, si no aporta nada, se va al demonio. Entonces yo siempre entendí, eso lo aprendí ahí, que a través del tiempo, de ir haciendo primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, que cada vez que hacíamos una etapa, le quitas riesgo. Le vas quitando, ¿no? Pero como iba siendo exitoso, era más exitosa y tenía más nombre. Y ahorita, por ejemplo, finalmente que estamos en la etapa final, que ya llegamos con un hotel, porque, por ejemplo, para regresarme un poco en la historia, yo quería hacer un hotel. De hecho, el edificio redondo de enfrente estaba planeado como un hotel y tenía una terraza y tenía alberca y todo. Pero lo que pasó en esa época yo todos los hoteles que yo buscaba me decían, te doy perfecto, pero la tercera marca o la segunda marca. Y yo decía, oye, no, es que yo quiero el Park Hyatt, yo no quiero el Hyatt, yo no quiero el Regency, pero ahí Javier está en la zona industrial, ¿cómo? Sí, es que va a ser, tú créeme que no sé qué. Total, finalmente no conseguía a nadie. Firmé alguna vez un acuerdo, firmamos un acuerdo de hecho con Quinta Real, que finalmente ellos se arrepienten y no entran, que yo creo que les hizo gran daño haber perdido ese hotel de la Ciudad de México. Pero en el fondo te diría una cosa, nosotros, lo que yo siempre supe es que eso iba a ser un punto de desarrollo muy importante. Y ahora, fíjate, después de 20 años, hoy viene Rosewood a poner su hotel, ¿me entiendes? A todo galope. O sea, las tiendas ¿qué pasó? Que las tiendas, por ejemplo, venden mucho más en Antara que en cualquier sitio de Polanco. ¿Me entiendes? Entonces nos ha cambiado mucho la gente. La gente ahora ya no llega tanto en coche, se mueven otras cosas, se mueven en Ubers, en patines, en bicicletas. Entonces, realmente ahorita una de las cosas que estamos trabajando con el gobierno es que queremos como parte de nuestro trabajo, hacer una conexión urbana entre la zona hotelera y Antara, ¿me entiendes? Porque ahorita que la estamos creciendo y que vamos a tener mucho más restauración, vamos a tener y luego finalmente la verdad es que se han logrado unas marcas ahorita que por ejemplo estamos en un mundo de oficinas que nadie estaba haciendo oficinas porque se paró con la pandemia y nosotros la verdad tuvimos la suerte de seguir con el edificio y decidimos, fíjate, lo íbamos a hacer de vivienda y decidimos hacerlo de oficinas. Dijiste, esto va a regresar. Así es. Es que lo que pasó es que todo el mundo se paró. Entonces no había nadie. La verdad es que ahorita no tengo, o sea, el edificio ya está lleno, todavía le faltan 100 y pico de días y hoy lo tenemos al 100% lleno de oficinas. O sea, ya el hotel ya está, o sea, y la verdad rentada súper bien. Y es que ahorita para los corporativos que se les vencen sus contratos, que ya no quieren seguir en su mismo, y que no es que estén creciendo, que quieren moverse, no hay nada. Fuimos la alternativa. Y la verdad, ese edificio va a ser muy significativo en Polanco, porque estás en una gran avenida, ¿me entiendes? Ferrocarril de Cuernavaca, que es buenísima. Luego Ejército Nacional y va a ser una torre de 40 pisos, 45 pisos. O sea que sí es un tema, pero a mí lo que me da mucho gusto es que esas apuestas que haces, porque las apuestas de nosotros no son a un año o dos, las apuestas de nosotros son a 20, 30 años, ¿no? O sea, nuestras apuestas, tú lo que no puedes ver es que si ahorita estás en una sequía de oficinas, tú tienes que seguir trabajando y ver por dónde vas. Y claro, y de repente vivienda o no vivienda, ¿no? Por ejemplo, de Antara, te digo, al principio nunca pude hacer vivienda porque si yo hubiera hecho vivienda, mi vivienda era de cierto nivel más abajo de lo que yo tenía en el comercio.
Entonces ahí fue donde todo eso fue haciéndolo, pero tuve que ir haciendo cada parte con cada parte, ¿no? Primero, hoy, por ejemplo, te podría vender unos departamentos carísimos en Antara. Hoy no nos interesa probablemente porque como que es todo está en renta y como para qué me meto en ese lío, ¿me entiendes? Pero finalmente, después de muchos años te das cuenta de que el haber hecho ese plan de decir, bueno, primero me voy con el comercio, luego arranco mi primer torre de oficinas, luego arranco mi segunda torre de oficinas, ¿me entiendes? Y así, o sea, fue paso a paso, los dimos bien, los dimos sólidos y lo logramos. ¿Hay algún proyecto que no te haya salido tan bien? Sí, debe de haber. No, sí hay. Alguna vez hice un proyecto que nos fue muy mal en Puerto Vallarta, de un centrito comercial muy chiquito, que doné el proyecto. O sea, yo era un grupo de socios y yo doné el proyecto y desgraciadamente a la gente que lo manejaban no era una gente capaz y entonces fue un lío. Pero yo no lo manejaba, yo realmente, y el proyecto era muy bueno y podría haber sido pero nada más que lo manejaron muy mal. En términos de integración con el entorno urbano, ya me acabas de contar en Antara hasta esta barrera que es Ejército Nacional. ¿Cuál ha sido el más complicado de integrar con el entorno? Pues fíjate, yo creo que son difíciles, o sea, todos tienen sus retos. O sea, yo te digo una cosa, ha habido desde, no sé, es que te podría hablar, en cada caso son distintos, ¿no? Yo creo que ahorita Antara ha sido un reto, pero finalmente lo que creo que hicimos bien en Antara es que la escala en general es muy peatonal y luego tiene mucho espacio abierto, muchas plazas y para mí ese tema del espacio público es fundamental. Y es el que te relaciona. Y si tú ves Antara, cuando pasas, tienes plazas, o sea, no vas con un edificio con la banqueta aquí, ¿no? Sino que se abrieron espacios y la gente disfruta mucho. Entonces yo creo que el espacio público te ayuda mucho a hacer que un edificio se conjunte con su entorno, ¿no? Uno de los también que es muy complicado es el de Reforma, por ejemplo, porque obviamente es un proyecto muy extenso y pues queremos hacerlo en una zona que es, ¿cómo te diré? Como de escala baja y tiene su residencial, entonces tiene sus temas. ¿Cuándo creen terminar ese proyecto? Todavía estamos empezando apenas, pero estimo que alrededor de 4 o 5 años. Completo. Yo creo que la primera etapa es que es muy grande. Muy grande. Muy grande. Y no todos son edificios y torres gigantes, no todos son centros comerciales. También te metiste a un reto bien interesante, bien importante, que fue la iglesia de Santa Fe. Venías de la historia de que tu papá hizo una iglesia muy reconocida, muy bonita en Polanco, y tú tenías que hacer algo. Así es. Pues no sé si mejor. Pues no, simplemente te voy a decir diferente y evolucionado, pero muy inspirado en él, si te fijas, porque quise que no tuviera techo. O sea, quise hacerlo un triángulo evolucionado, ¿me entiendes? Pero lo hice como un homenaje a mi padre porque sentí que para mí esa iglesia de San Ignacio es un gran proyecto. Y realmente te digo, es uno de los mejores de él, yo creo. Y entonces el hacer Santa Fe en esta forma que lo hice, pues es un poco aunado a que ya teníamos otra tecnología. O sea, para haber hecho esto en aquella época, nada más simplemente para trazar la estructura y los giros y las cosas que hoy puedes hacer con las computadoras, imposible, ¿no? Pero no lo hice y te voy a decir una cosa, me encanta y creo que una de las grandes suertes que he tenido es que funcionamos muy bien en escala pequeña y funcionamos muy bien en escala grande. O sea, como que nos adaptamos mucho y eso es muy difícil porque muchos despachos, grandes arquitectos que ha habido, de repente son muy buenos para una banda ¿me entiendes?, de acción en una parte. Pero en general lo que te das cuenta es que no es tan, ¿cómo te diré? Es muy difícil y todo nace de que tú te tienes que ir metiendo en el problema
en el que estás y resolviendo con ese contexto y qué vas haciendo, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho casas maravillosas y hemos hecho proyectos enormes, maravillosos. Mi primo Héctor Delmar, que trabajó contigo, trabajaba en este proyecto, estaba en uno de los equipos que estaban pues echando líneas para la iglesia. Y me cuenta una historia de que llegaste tú a decir que lo que estaban dibujando estaba muy pesado, que tú querías algo que pareciera que flotara. Exacto. Y que sacaste tu pañuelo. Cuéntame, ¿qué es lo que tenías en mente? No, yo lo que les dije es un poco, miren, yo quiero una iglesia que no sea un techo, y un poco lo que les dije es como un juego de manos, digamos que haz de cuenta que las manos de Dios te están abrazando. Entonces es un poco esto. Entonces mi idea era que fuera como ligera. Entonces lo que le dije, y lo que quiero es que el manejo de la luz y que ¿me entiendes? Que todo sea espiritual, que no tengas nada que te distraiga, que no tengas, sino simplemente la superficie de madera, ¿me entiendes? Luego las bancas, que también como que había un simbolismo con el pescado, ¿me entiendes? Que tenía que ver con la iglesia. Y la arquitectura de las iglesias siempre ha sido eso, ¿no? Las plantas eran en cruz, porque era como un símbolo, o sea, siempre como que había esa parte mítica y esta iglesia un poco por ahí lo hice, ¿me entiendes? La forma es la forma de un pez en planta, y luego tienes las bancas son como las espinas, ¿me entiendes? Del vertebrales del pescado, y luego pues termina, ¿me entiendes? Y se levanta y eran las manos de Dios, y luego la luz y en fin, una serie de elementos que te hacen que realmente cuando estás ahí sí sientas eso, ¿no? Ahora, con estos proyectos de gran escala, me hablas, ya tenemos rentados. O sea, te dijiste, fue mi primera promoción, el de Molière, y ahora pues tienes un grupo inmobiliario de los más importantes, no solo de México, sino con oficinas en varios países alrededor del mundo y proyectos en muchas ciudades. ¿En qué momento dices, vamos a dejar de ser arquitectos y nos vamos a volver desarrolladores? Es que no, fíjate que todavía no decimos eso. O sea, yo te diría, siempre el quehacer arquitectónico tiene que estar independiente. O sea, la parte de arquitectura es completamente independiente de todo lo demás. Porque, primero, para que te consideres como arquitecto, es muy importante que la arquitectura tenga calidad. Y a mí si tú quieres, que lo más difícil en mi vida fue, sobre todo, por ejemplo, en casos como en Antara, es que tú como arquitecto quieres hacer tu sueño dorado de todo lo que tuviste todos esos años de represión, de quiero esto, ¿me entiendes? Y de repente te das cuenta que cuando ya estás ahí, pues tienes que ser medido, pero también, pues si quieres, tiene que haber la fuente y tiene que haber esto y tiene que haber aquello y Entonces, lo que hemos hecho, digamos, es siempre era Sordo Madaleno Arquitectos y Grupo Sordo Madaleno. Y luego finalmente, ya que se hizo más grande, creamos Soma, que Soma es hoy, yo creo que, pues digamos, el brazo fuerte de nosotros, digamos, es donde tenemos todo: la promoción, el desarrollo, la construcción, la renta, la operación, todo está en Soma. Y Sordo Madaleno, sin embargo, es Sordo Madaleno Arquitectos. Están juntos, mas no revueltos, no tienen, o sea, nada que ver y funcionan completamente independientes. Esta idea de involucrarte en proyectos cada vez más grandes, en salirte de tu expertise central, que era la de ser arquitecto, pues implica pues poner tal vez lo que ya tienes en riesgo. ¿Cómo fue esta decisión de hacer algo que tal vez tenía un potencial de ser el brazo fuerte? Y hoy manejas tiendas de retail, representas marcas. ¿Cómo ha sido este crecimiento? ¿Cómo tomas la decisión de involucrarte? No sé si llamarle integración vertical o de involucrarte en nichos adyacentes o industrias. No, es que mira, adyacentes. fue de principio, fue una necesidad. O sea, y la necesidad fue la que nos fue llevando. O sea, yo cuando genero, mira, una de las partes, todo mundo usaba gente para comercializar sus espacios y yo no. Por ejemplo, yo todo lo comercializaba yo. O sea, yo hablaba con los dueños de las tiendas, o sea, no tenía alguna gente que me ayudaba, ¿me entiendes?
con abajo, ¿me entiendes? Que me ayudaba con el tema, pero al principio era yo solo. Y luego ya tuve gentes que se dedicaban a eso, pero era gente in-house que nada más trabajaba para mí, que no le rentaba a nadie más, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hacemos Antara? Pues Antara necesitábamos una comercialización distinta a todo lo que había, porque no había nada así. Entonces teníamos que generarla como tal. Entonces no te queda otra más que meterte tú. Y ahí fue donde a lo mejor ya metí por primera vez a un agente de ventas que se dedicara específicamente a esa parte, ¿no? Y luego te vas viendo con un poco, por ejemplo, la realidad es que también honestamente hoy lo que hemos crecido en los últimos años también es mucho por el gran equipo que he logrado hacer con mis hijos, ¿me entiendes? O sea, creo que he tenido la suerte de que tengo 3 gentes que son súper aficionadas a lo que hacemos, les encanta, lo disfrutan, lo trabajan y son tan apasionados como yo, se complementan mucho y eso me ha dejado mucho crecer, porque muchos años a mí siempre me hacía falta tener gente talentosa y alrededor de mí que pudiera ayudarme a crecer, ¿no? Y en mis hijos he encontrado esa gente. Entonces, por ejemplo, digo, por decirte, con el tema de las tiendas, yo toda mi vida nunca quise meterme en el tema de las tiendas. Razonamiento. Todo el mundo me ofrecía un porcentaje de la tienda para que yo, para entrar a satélite o para entrar a no sé dónde. Me decían, hombre, Javier, ¿por qué no te doy un porcentaje? Y eso a mí como que yo decía, me sonaba como a una cosa que no estaba bien, porque ¿para qué quería yo tener el 10% de una tienda que yo ni manejaba? ¿Me entiendes? Y ya tenía yo el compromiso moral del tema. Y entonces como que yo siempre eso dije. No. Sin embargo, cuando mis hijos me plantearon, oye, vamos a hacerlo del retail bien, vamos a tener marcas, así sí, ¿me entiendes? Yo nunca pensé en ese plan, pero pues eso lo generaron ellos, ¿me entiendes? Y ha sido y yo estuve de acuerdo y apoyé y obviamente fuimos todo y ha sido un gran éxito y ha sido es una atinada enorme, pero también ya teníamos toda la base que necesitábamos. O sea, ha sido como que te diré, eso que hicimos ahorita del retail, lo podemos hacer hoy o lo pudimos hacer hace 3 años o hace 5, pero hace 10 era imposible. Ahora, cuando estás pensando no sé si hablarle de transición generacional o ya en el involucramiento de una tercera generación en la empresa, ¿empezaste a formar a tus hijos de alguna manera, prepararlos para lo que venía o fue algo natural cuando ellos levantaron la mano? Dijimos, vamos a ver dónde te acomodamos. No, fíjate una cosa. Yo como te platiqué de principio que a mí como que toda la vida me empujaron para allá. Yo la verdad no empujé para ningún lado. O sea, yo como que los dejé que realmente ellos fueran tomando sus decisiones. Y obviamente sí tuvimos conversaciones, ¿me entiendes? Javier de repente me dijo, oye, papá, yo quiero ser arquitecto, pues qué maravilla. Órale, pues éntrale feliz, vamos, te apoyo en lo que sea, ¿no? José Juan también tenía un poco la duda, pero le gustaba dibujar, ¿me entiendes? Pero de repente dijo, no, mi vocación es financiero y pues vétete a lo financiero, yo feliz. Yo tampoco pensé que a lo mejor iba a ser financiero en parte del real estate, ¿me entiendes? Pero finalmente, bueno, era financiero. Y luego Fernando, que era más chico, 7 años después, viene y me dice un día, oye, papá, pero a ver, pues yo quiero ser arquitecto, pero pues como que ya Javier ya es y José Juan y me llevan, ¿y yo qué? No, pues tú tienes chance igualito que ellos, o sea, ¿cuál es el problema? Eres 7 años más chico, pero no pasa nada. O sea, que métete feliz, ¿cómo? Sé feliz. Y la verdad, te voy a decir una cosa, tuve mucha suerte porque son los 3 muy complementarios. O sea, cada uno tiene sus talentos y sus artes y se complementan mucho. Entonces yo creo que eso, y luego yo te digo una cosa, yo manejé como que durante muchos años yo manejé todo eso. Y ahora, ¿me entiendes? Pues ya delego mucho en ellos manejan mucho, obviamente sigo yo estando a la cabeza de las decisiones y de para dónde vamos y de para dónde no, pero también la verdad es que en realidad pues hoy dependo mucho de ese equipo que tengo, que pues digo, hoy en el grupo somos más de 500 gentes, o sea que sí es
impresionante el tema del cambio que hemos logrado. Hablas de que tu papá a ti nunca te impuso, que te dejó probarte, opinar. No chocaron, pero sí tenían sus diferencias. ¿Cómo estás aplicando eso para con tus hijos? ¿Y qué es lo que has logrado aprender de ellos? Pues yo te diría que he tenido mucha suerte. O sea, yo creo que alguien dice que por ahí que la suerte la reparten a las 6 de la mañana. O sea, quiere decir que algo tuviste que haber hecho para la suerte, que no se da solita, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. Yo lo que he hecho, tratado es de apoyarlo siempre. O sea, y a mí eso, lo mismo que hizo mi papá conmigo. Yo desde que entraron, por ejemplo, teníamos algún administrador en la oficina. Y José Juan, cuando entró a la parte de finanzas, ¿me entiendes? Llegó un momento, oye, yo quiero como crecer y como que no me dejan. Y como que dije, pues órale, vamos a ver, pues demuéstrame, empújale y a ver, encárgate de esto, órale. Y él empezó a moverse y a hacer sus cosas y con mucho éxito. Y al final se acabó quedando él en control de esa parte, ¿me entiendes? Y Javier lo mismo. Es como yo cuando entré al despacho de mi padre, pues se da cuenta que yo entré y tuve que irme ganando mi lugar adentro. Y igual lo han hecho mis hijos. O sea, cada quien se tiene que ir porque si no, el equipo no te respeta. Exacto. ¿Me entiendes? Si yo llego y pongo mañana a alguien ahí y le digo, oye, ahora este es tu jefe. Todo el mundo dice, no, pues ¿qué? En cambio, ellos se lo van ganando, ¿me entiendes? Y ellos han ido organizando su equipo de gente. También ha pasado un poco. Yo ya tengo 68 años, ya muchos de mis gentes que trabajé muchos años ya no están conmigo, ¿me entiendes? Hay ahora mucho más gente joven, que además te digo, disfruto tanto de trabajar con ellos, ¿eh? ¿Cuál es el reto más grande? Porque aquí he tenido a muchas personas que están en este proceso de transición generacional y me lo decía Alejandro Ramírez, ¿no? Cuando él tomó su primera posición dentro del Grupo Ramírez, me decía, yo tenía que agarrar proyectitos que nadie quería y sacarlos muy bien y con eso irme haciendo de mi propia reputación, ¿no? ¿Cómo le sugerirías a alguien, a tus hijos, hacerse este espacio dentro de una empresa en la que a su vez hay una cabeza tan fuerte como la eres tú? Mira, yo creo que lo más importante es que te abras paso a través de buenas ideas y de trabajo. O sea, tú siempre que traes, yo por ejemplo, cada vez que tenemos un tema de un proyecto nuevo o una idea nueva que nos juntamos, pues lo que es más importante es cómo cada quien lo hace digamos, el approach, cómo te metes en el proyecto, a dónde vas, qué quieres hacer. Y yo creo que el consejo más grande que te puedo dar es que tienes que ser, sobre todo, que no te ganen las razones que no te tienen que ganar. Tú cuando estás haciendo un proyecto, y eso es lo que a mí me ha ayudado toda la vida, siempre pienso en todo lo que tengo que lograr en el lugar, cómo tiene que ser, qué tengo que darle a la gente, qué esperan de este lugar para que ellos vayan ahí. Y una vez que creas eso, ya luego te empiezas a preocupar por todo lo demás. Pero tú lo que tienes que tener es una claridad a dónde vas. Entonces yo creo que la forma de hacerlo es honestamente con trabajo, con mucha dedicación y luego con mucha visión de dónde vas. Y yo, por ejemplo, la verdad, que te tienes que ganar la confianza de tu jefe. O sea, si yo, por ejemplo, vivo mucho más relajado porque le tengo mucha confianza a lo que hacen ellos. No estoy preocupado porque, ¿me entiendes? Ya cuando tengo alguna preocupación, oye, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo va aquello? Oye, no me late esto. Pero en general, ellos manejan, ¿me entiendes? Son libres y toman decisiones y se manejan porque creo que esa diferencia, ellos hoy, digamos que para que mejor me entiendas, yo a la edad de ellos, yo manejaba mi empresa completita. Digo, Javier cumple 40 años este año y yo hasta los 40 años ya llevaba 12 manejando mi empresa solo. O sea, que ya tamaño para hacerlo, edad tienen toda. O sea, si ya ahorita no los dejo, pues ¿cuándo? Entonces, si voy a esperar, yo no soy un padre que yo diga, no, es que aquí el que tiene que seguir siendo el fregón soy yo, para nada. Yo creo que mi paso por la vida es un tema yo creo que de el antes y también del después. Y luego, porque lo más importante que yo creo que yo voy a dejar en mi legado, pues además de las cosas que haya hecho, pues van a ser lo que ellos van a hacer en el futuro, ¿no? Ahora,
con la nueva sangre, pues vienen nuevas ideas, ¿no? Y proyectos diferentes. Se metieron en el Soho House. ¿Cómo piensas tú de un par de cosas? Primero, cuando estás, y voy a regresar a esta idea de Reforma Cuauhtémoc y lo que pasó en Antara y lo que me mencionabas de los departamentos que hoy te puedes vender carísimos, ¿no? La gentrificación. ¿Cómo ves eso que podría ser lejos de un beneficio para una ciudad que, por otro lado, el desarrollo podría traerlo con mejores ingresos, más trabajo, mejores áreas comunes y también el desplazamiento de pues, la gente que tradicionalmente había vivido ahí? Bueno, mira, yo te voy a decir, a ver, por ejemplo, en el caso de Polanco, no ha habido tal tema. O sea, bueno, a ver, en el caso de Polanco primero, cuando el gobierno cambió para que las grandes casas se pudieran volver departamentos en edificios de 4 pisos, pues ahí cambió. Eso fue lo que más Polanco en su totalidad, yo creo, ¿no? Esa decisión de gobierno, ¿no? Sin embargo, creo que al final, pues, hay que tener mucho cuidado con lo que va pasando en las ciudades y por dónde te vas yendo y cómo lo vas manejando. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Polanco en su momento? Polanco perdió las escuelas, o sea, el Patria, el Margarita Escocia, ¿cómo se llama? El Franco Inglés, que estaba estaba allá en el circuito interior. En fin, había 4 escuelas que eran cañonas y que de repente, pues la gente que vivía, todos sus hijos iban al Patria, iban ahí, vivían en Polanco, era todo, pero de repente la vida empezó a cambiar, los terrenos se empezaron a vender, pum, empiezan a surgir edificios y se vuelve, o sea, otro mundo. Y tienes razón, ahí viene un asunto, pero ahí fíjate que está, yo creo que el gran reto y yo creo que el gran sueño que yo tengo con Reforma, porque yo te diría que Reforma, lejos de venir a saturar una zona, es una zona de la ciudad que ha perdido habitantes y que hay muchos edificios abandonados y que hay muchos edificios derruidos, muchos terrenos abandonados. ¿Por qué? Pues porque es una zona que ¿cómo te diré? Que tradicionalmente pues, ha estado entre muchos movimientos sociales y temas, ¿no? Y la gran apuesta que yo hago es que un poco el tema de regresar al centro histórico, o sea, de volver un poco el tema de la vida hacia el centro y es un poco lógico, porque ¿qué pasó con México? Nos hemos ido saliendo, ¿no? Santa Fe, bueno, y las colonias, ¿no? Sí, y lo que pasó con los grandes desarrollos de interés social hace 2 o 3 sexenios, ¿no? Exactamente. Yo te digo, yo cuando iba a mi casa en Reforma, yo cuando era niño, bueno, pues te digo, me bajaba en el camión en Palmas y Reforma y tenía que subir porque no subían al 13. Digo, así le llamaban ahí arriba al cruce de Constituyentes y ahí había una tortería y una estación de camiones que era donde todo el mundo se iba a Toluca. ¿Me entiendes? Pero yo cuando yo era niño, pues en Reforma por mi casa no pasaba nadie. O sea, pasaban poquísima gente. Hoy tengo 3 carriles llenos de gente todo el día. Tienes que casi pedir permiso para salir de tu casa al semáforo. Es un tema curioso. Pero eso es de todo lo que se ha colgado alrededor de la ciudad, ¿me entiendes? En desarrollos de fraccionamientos, de colegios, como bosques, ¿no? Pues ¿qué hacían todos los desarrollos? Bosques, colegios, comercio, pum, pum, y órale. Entonces, ¿qué pasa? Eso se fue colgando de la infraestructura de la ciudad y llega un momento en que de repente tenemos que regresar al centro. Y yo por eso creo que la gran apuesta que tenemos, y porque Soho, y Soho, por ejemplo, fíjate, cuando vino Soho lo llevamos a ver Polanco, nosotros tenemos espacio en Polanco, teníamos espacio acá, y sin embargo me dijeron, lo que más me gusta es esto. Y ha sido realmente increíble el éxito que ha tenido. Estamos ahorita agregándole 34 habitaciones para hacer el hotel. Pero viene, por ejemplo, también Hondal, que es un restaurante club de playa en ¿cómo se llama? En Ibiza, que es increíble. Pues estos cuates tienen además otros restaurantes en España y eso, y entonces van a crecer con nosotros y vienen aquí y van a Cabo San Lucas, que también en Cabo tenemos un proyecto muy, muy interesante ahorita que se llama Anima, que es el primer área comercial seria, buena que va a haber en Cabo. Y la otra cosa que te quería preguntar es,
tu industria, y no estoy hablando tanto de real estate, sino de la arquitectura, hoy parece estar, y tú lo has vivido varias veces, ¿no? Dices que conforme se ha metido tecnología, te permite hacer más con menos gente. Y hoy, pues parece que ya cualquiera podría diseñar un espacio con un par de apps. Ah, sí, sí. ¿Cómo estás viviendo tú esta transformación, la integración de inteligencia artificial a tus procesos? Mira, ya tengo un departamento de inteligencia artificial en mi oficina. O sea, obviamente no te puedes estar, o sea, ya tengo el departamento de tech que ya hicieron ahí su portal de entrada y todo, porque pero te voy a decir una cosa, es que obviamente las utilidades y las cosas que tenemos hoy son increíbles. Pero luego, pero luego viene la experiencia y luego viene la profundidad y luego también hay que recordar que cuando tú no le metes los datos correctos a la inteligencia. Garbage in, garbage out, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que pues lo vamos a usar todos. Claro, eso te va a acercar el gap de mucho más competencia, mucho más abierta y mucho más posibilidades de competir, ¿no? Sin duda. Pero lo que pasa es que al final de todo eso, nosotros, con esa visión de panorama que tenemos, esa es la gran virtud que al estar verticalmente integrados, podemos hacer. Es que nosotros vemos desde qué materiales son buenos para el mantenimiento de una cosa, para la operación, porque pues los operamos hace 20, o sea, satélite lo venimos operando hace 40 años, ¿me entiendes? O sea, sabemos qué sucede, ya nos ha pasado de todo. Entonces, toda la experiencia de esa parte, luego el tener las tiendas, luego el manejar los contratos, el tener el financiamiento, o sea, todo lo que tú vas conociendo alrededor de lo que vas haciendo, te va informando y eso pues va a ser difícil que una app te pueda dar todo ese enojo. Te podrán vestir cosas muy bonitas y yo justo acabo de hacer una ponencia de una carta que tenía que responder y te juro que dije, voy a probar. No, le pedí a mi secretaria, le dije, oye, hazme una carta de esto y le agarré al AI y la de AI, la verdad me dejó impresionado lo bien que contestó, la calidad del tema, dije, wow, espectacular. Y es un tema, pero bueno, eso tampoco eso lo único que va a acercar a todo mundo y eso va a hacer que encontremos otras áreas donde buscar nuestros nichos de triunfo y nuestros rincones, ¿no? Nuestras batallas. ¿Dónde ves las grandes oportunidades en el real estate o desarrollo inmobiliario en México para los próximos 10 o 15 años? Cada día son más difíciles encontrar los buenos lugares. Luego, por otro lado, la ciudad se ha saturado cada día más. Entonces tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que trabajar con el gobierno. Yo creo que hay grandes oportunidades que en el futuro se podrán hacer en México porque vamos a tener que de repente replantearnos ciertas cosas. Por ejemplo, ya Reforma no le puedes echar un segundo piso. Y ya no caben, o sea, ya no puede transitar más coches. Entonces, si tú sigues colgando edificios, entonces yo lo que creo que viene es una nueva, que es para mí lo que es importante, regresando a Reforma, y a lo mejor esto pega más con porque luego me desvía ahí un poco. En el tema de Reforma, lo que es muy interesante es que nosotros vamos a crear por primera vez como que la gente que trabaja ahí viva alrededor de ahí. O sea, la gran ventaja que tiene es que tenemos la colonia Guerrero, que tenemos la Juárez, tenemos la Roma, tenemos la Condesa, tenemos diferentes estratos de colonias alrededor de aquí en un tramo que en bicicleta haces menos de media hora. Entonces, el plan de nosotros y el plan con Banco Santander es generar que los empleados se muevan. Vamos a hacer un proceso de ayudarles con hipotecas y temas a que vivan cerca de donde trabajan. Entonces, para que un agente de limpieza no tenga que salir a las 5 de la mañana de su casa, llegar a trabajar a las 8 de la mañana, salir a las 5 de la tarde, llegar a las 8 de la noche a su casa y echarse 6 horas de commute para eso. ¿Qué pasa si tú de repente a ese grupo de gente les construyes unas casas en la colonia Guerrero?
para no quieres desplazar a nadie en la Guerrero. Simplemente que es donde puede haber un tipo de presupuesto y de casa y de precio de terreno y de servicio que para esta gente sea ideal. Y ellos pueden llegar porque además, por ejemplo, el proyecto de reforma tiene muchísimas estaciones de metro. No quiero decirte mentiras, pero son más de 7 en un radio de 500 metros. Entonces tú de lugares cercanos te puedes transportar en metro y no tienes que usar el coche. Entonces la gran oportunidad que en Antara no vimos cuando lo hicimos, porque como todo aquello era atrás y se fue generando por la oferta y la demanda, aquí hoy sí sabemos que eso se va a dar, porque ya se dio una vez y sería, porque en el momento en que tú generes ese potencial de comercial con todo, vas a tener un servicio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar con el gobierno en cómo generar esto para que ellos nos den el apoyo, para que todo alrededor de esto se vuelva una colonia genial de vida para diferentes clases sociales y que tengan también, ¿por qué no?, escuelas y que, o sea, tenemos que pensar en todo eso. Javier, a lo largo de tantos años y tantos proyectos, ya hablábamos de lo que pasó ahí en Molière con la crisis, pero has tenido momentos muy, muy difíciles en los que sí hay mucho capital en riesgo, pero también hay un impacto a más personas, ¿no? Estás jugando un juego de high stakes, ¿no? En los que, porque la vida es así, algunas cosas no salen como esperabas. Y ¿cuáles son tus filosofías como para enfrentarlo? ¿No? Me estás diciendo, bueno, primero, la filosofía no es cuando se enfrenta, sino cómo trabajaste todo el tiempo anterior. Sí, porque ya porque a la hora de que se cae el niño al pozo, entonces sí todo el mundo se pone a gritar, ¿no? Exacto. Pero una vez que estás ahí, ¿cuáles son los primeros pasos con los que hablas con tu equipo o enfrentas tu trabajo? Es un trabajo mediático? La primera es serenidad y objetividad. O sea, primero y la otra, que no te pase por encima todo esto porque te vuelves loco. O sea, lo primero es que tú tienes que hacer es primero tu serenidad. A ver, vamos a entender qué pasó. Que fue lo primero que yo dije. A ver, vamos, ya, qué mala cosa. Pues ya, entendido. Pero ahora, ¿qué pasó? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Falló? ¿Qué falló? ¿Qué fue quién fue dónde estuvo el problema? ¿No? ¿Es algo que yo haya tenido que ver o es algo que no tengo nada que ver? O sea, yo dije, bueno, pues es algo que pasó, pero que tengo que entender por qué sucedió, pero no me debo ni me achicopalo, ni me caigo, ni nada, porque simplemente me parece que es una situación, ¿no? Hace 14 años decías que 50% de tu trabajo era para ideas propias y el otro 50% para clientes, pero que cuando eres tu propio cliente tienes de dos: o te perdonas más cosas o eres más caprichoso. Hoy estás prácticamente trabajando ¿que 100% en cosas tuyas? No. Sigo más o menos en la misma ecuación, fíjate. Esa parte no la he querido dejar y te diría por qué. Porque en realidad, como te dije, arquitectura está independiente de todo lo demás. Entonces, arquitectura tiene que vivir como arquitecto y he trabajado para muchos competidores míos. Vamos, nosotros, por ejemplo, le hicimos a Mítica, a Elman, por ejemplo, le hice el toreo a David Daniel, que son grandes desarrolladores de Fibra 1 y Danos, son competidores nuestros y trabajamos con ellos. En mi caso me cuestionaban mucho en mi equipo, de repente, oye, pues, ¿por qué les haces? ¿Por qué vamos a hacerle esto a alguien y le estamos dando know-how, tecnología? Estamos pasando de lo que sabemos. Digo, bueno, pues es que te voy a explicar una cosa. Nosotros, precisamente, ese es el tema. Con esto vamos a aprender más, vamos a saber más. Nosotros tenemos que ser capaces de trabajar para todo el mundo, porque si no, vamos a depender de nosotros y nos vamos a tener. Y eso siento que te puede llegar a desubicar en el tiempo. Te puede desubicar porque de repente tú, cuando empiezas a agarrar ciertos errores y tú mismo eres el que te vas manejando, tú necesitas a alguien que te esté jalando siempre a la realidad y que te esté diciendo, oye, a ver, aquí no vamos bien, esto me gusta para acá, y que tengas que estar batallando diario. Y a mí por eso me gusta mucho
trabajar no solo con distintas gentes, también con mis competidores encantados y siempre les hacemos lo que mejor podemos y les ayudamos hasta donde podemos porque creemos que esa es nuestra responsabilidad. ¿Crees que te exiges más tú a ti mismo o que un tercero te...? No, yo te voy a decir, yo soy especialmente exigente conmigo, ¿cómo te digo? Soy muy perfeccionista y me molesta mucho que algo no esté bien. Soy muy metido en el detalle, me la paso viviendo o sea, por ejemplo, ahorita con mi casa estoy metido hasta en el último cosita ahí todo el día. Y la verdad, me gusta mucho, pero sí yo creo que soy muy perfeccionista y me exijo yo mucho. Quien te conoce habla de que eres una persona sumamente aterrizada, ¿no? Y que tienes esta frase de siempre novillero, de que tú eres un gran aficionado a los toros, siempre novillero. ¿Qué significa esa frase? Pues mira, siempre significa que entre más apegado a la realidad estés, yo siempre he dicho, el más inteligente hombre no es el que más IQ tiene, sino el que está más cercano a sus capacidades y a sus realidades y él hila más fino ahí y está en ello. Ese es el hombre más inteligente que no forzosamente tiene 180 de IQ y es el más cañón del planeta, sino es una gente que sabe sus limitaciones, sabe que puede hacer bien, entonces si tú sabes eso, lo vas a hacer bien, porque no necesitas más que eso. Entonces yo veo el tema desde el punto de vista de que cuando tú te crees figura, o sea, cuando tú ya sientes que llegaste y que eres un gran arquitecto o que eres entonces te gana un poco la soberbia, te ganan ciertas cosas que no deben de, y entonces toda mi vida, yo siempre les digo a mis hijos, siempre novilleros, tú nunca figura, o sea, siempre toda la vida, hasta el día que seas, y el día que tú llegues a todos lados, te van a recibir como figura, pero tú siempre novillero. ¿Cómo estableces un sistema que incluso hasta cuando te empiezas a dejar ir, que a veces se te olvida esta filosofía, te aterriza? Digo, Obama decían que cuando era senador siempre salía del Capitolio e iba a pasar por leche a la tienda para llevar a su casa, ¿no? Porque él era en su casa el güey que llevaba la leche. Claro. ¿Cómo le haces? Es difícil. No sé, fíjate que a mí un poco lo que trato de hacer es trato de mantenerme los pies lo más cercano a la tierra. O sea, trato de no volar y luego yo creo que una parte muy importante es pensar mucho. Tú, Ana Paula, mi mujer, se ríe mucho de mí porque dice que de repente estoy hablando solo. Y sí hablo, de repente solo muevo las manos y estoy ahí pensando, porque estoy pensando en voz, digamos, estoy aquí en mi cabeza trabajando y estoy contestándome y me estoy autodiscutiendo, ya sabes, de esto y de aquello. Y yo creo que a mí lo que más me ayuda es un poco la introspección. Y el tema de repente, cuando me meto en mí mismo, de repente digo, aquí la estoy regando, o esto está mal, o esto tengo que mejorar, ¿me entiendes? Y luego, claro, lo difícil es cómo eres, irlo cambiando, ¿no? Porque sí te das cuenta y obviamente te das cuenta de dónde te falta más o qué más, pero también luego en la vida ya no te da tiempo para tanta cosa. O sea, yo creo que uno de los temas muy importantes es que hay que saber vivir la vida. O sea, tienes que tener mucho éxito, tienes que trabajar. Hoy hemos hablado de todo esto, de lo que hacemos y todo, pero la verdad, yo también he tenido una parte que me ha gustado mucho vivir mi vida y disfrutar mucho a mis hijos y hacer muchas cosas por fuera, que yo creo que eso también me ha ayudado mucho a poderme mantener ahí. ¿Me entiendes? Porque no todo es de repente ser el gran arquitecto, el gran desarrollador, ¿me entiendes? Sino en el fondo es que tú tengas un balance en tu vida que sea una parte, pues, para ti, para tu alma, para tu espíritu, ¿me entiendes? Otra parte que es ¿me entiendes? Para tu familia, o sea, un poco el que das, ¿no? Y que recibes y
Y para mí uno de los temas más importantes, creo, y gracias, te voy a decir, llevo casado con Ana Paula pues ya 40 y pico de años, 40, y de estar juntos 50. Y la verdad te voy a decir una cosa, creo que es una gran mujer y que hemos hecho una familia súper bonita. Y yo creo que eso, it takes two to tango, o sea, depende mucho de los dos. Ha sido una batalla porque hemos tenido, como todos en la vida, yo creo que muchas cosas, pero finalmente lo que hemos logrado es tener una familia y una relación muy especial. Y eso también es una parte que creo que es fundamental en la vida. Porque es como que tu complemento final en el que de repente tienes un entorno y te levantas en la mañana y no vives en una pesadilla. Y quien te jala las orejas cuando te sales del huacal, y lo digo por experiencia propia. Así es. Javier, muchos planes, muchos proyectos. ¿Qué es lo que más te emociona en los próximos 12 meses? Pues mira, ahorita me emociona mucho el proyecto de reforma. Ese es un tema que me trae muy, muy ilusionado. O sea, creo que es un proyecto que puede realmente influir en la historia de la ciudad de una forma tan importante que llega a cambiar un poco la forma en que la concebimos. O sea, yo creo que esta ciudad la tenemos que ir cambiando porque no nos podemos seguir extendiendo, porque tenemos que hacerla viable, porque tenemos que hacerla más agradable, tenemos que hacerla más vivible, tenemos que hacer, ¿cómo te diré? Que realmente seamos orgullosos ciudadanos de la ciudad. Y yo creo que este proyecto puede ayudar un poco a eso. Y puede ser el principio de un gran cambio en ese sentido. Entonces eso me trae muy emocionado. Por otro lado, te digo una cosa, yo creo que ahorita el proyecto más importante que tengo en esa parte son pues, mis hijos, el tema de seguir creciendo con ellos. Y luego, honestamente, pues cada día más ya mis nietos cuentan un cacho más en mi vida. Tengo una gran relación con ellos, los disfruto mucho. Entonces, mira, yo la verdad lo que quiero hoy para mí es, ¿me entiendes? Seguir activo. No me quiero retirar. No me interesa. Hago lo que me gusta, me divierte muchísimo. ¿Me entiendes? Ya me encontraré otra casa que hacer, ¿cómo te diría? Otra ilusión, porque siempre los proyectos me dan mucha ilusión. Y cada vez que me encuentro uno, ¿me entiendes? Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer Soho Madrid, que pues para mí esa es también una cosa que ahí me da mucha ilusión. Tenemos ahorita me da mucha ilusión la apertura de Cabo. Por ejemplo, creo que Anima es un proyecto que va a cambiar mucho también todo lo que pasa en Cabo, la dinámica de cómo se mueve. Entonces, esas cosas a mí me llaman mucho la atención y me divierten y pretendo, mientras Dios me dé la oportunidad y la vida también, pues estar allá adentro, ya con una fica. Si pudieras, para cerrar, Javier, escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que vivas la vida con pasión, que la disfrutes muchísimo, que siempre seas muy claro y muy sincero contigo mismo y que la disfrutes porque la vida está para vivirla y para disfrutarla. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido increíble conocer la historia de todo el grupo, la visión con la que estás viendo a esta ciudad y a todas las ciudades en las que estás trabajando junto con tu equipo y ahora tus hijos. Me encanta la idea de ver transformarse una ciudad. Digo, yo con lo que veo ahora del proyecto del centro, si te echas esto a 30, 50 años, parece que México puede ser Dubái. No, bueno, la verdad es que te voy a decir, yo creo que México tiene oportunidades maravillosas y es un país espectacular. Y yo toda mi vida he creído en él y sigo creyendo en él y aquí voy a estar toda mi vida porque es un país que merece mucho el luchar por él y batallar, pero es muy importante que nos demos cuenta del potencial que realmente tiene y que realmente logremos transmitirle a todos nuestros ciudadanos, ¿me entiendes?, de esa esperanza y que sean más exigentes un poco con la vida y con la gente que tenemos alrededor para que tengamos una mejor, ¿me entiendes?, distribución y una mejor organización y un mejor, honestamente, ¿me entiendes?, trabajar en el sentido de tener una mejor gobernabilidad y tener unas grandes opciones, porque este país tiene todo el potencial del mundo. Eres un crack, Javier. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, de tus proyectos, contactarte para cualquier cosa? Está en la página web de Sordo Madaleno y por supuesto también en la oficina con mucho gusto y yo te paso mis mails y ahí se los pones y encantado.
¿Algo que quieras agregar? Pues nada, gracias. Oye, gracias por el espacio. La verdad, te voy a decir una cosa, me hiciste sentirme en mi casa y y la verdad te felicito. Eres un gran entrevistador. Lo haces muy bien porque además lo haces fácil. Pues muchas gracias. Es tu casa y bueno, espero conocer la tuya pronto. No, ya, claro, eso seguro. Encantado. Gracias, Javier. De hecho, gracias. Como todo lo que yo hago evoluciona, mi newsletter de los viernes de cracks, ahora evoluciona al Oso Traba Daily. Así que si estás suscrito, ya vas a empezarlo a recibir, y si no, puedes suscribirte también para tener todos los días un correo muy corto, muy conciso, pero cargado de valor, con algo que puede ayudarte a aprender de negocios, a crecer tu empresa, a empezar un nuevo negocio, detectar oportunidades, ser más productivo o mejorar tu vida. Así que si quieres recibir este correo todos los días, simplemente ve a cracks.la/correo y todos los días voy a estar en tu inbox. Prometo no estarte spameando, no son cosas que no necesitas ver, son verdaderas herramientas para potenciarte a ti y a tu negocio al siguiente nivel. Son cientos de miles de personas los que lo reciben todos los días y ahora tú puedes ser una de ellas, así que no lo olvides, es cracks.la/correo y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.